Hermanos, qué bendición estar aquí esta noche. Siempre es un gozo, es una alegría, son nervios, es responsabilidad, todos esos sentimientos, ¿verdad? Que siempre uno experimenta estando aquí. Listo. Sí, hermanos, les comentaba todo eso, ¿verdad? Se experimenta estando aquí, ¿verdad? Siempre se siente uno indigno, insuficiente, pero siempre tomamos esta responsabilidad como un reto. Aunque ya tenemos años que salimos del instituto, siempre el venir a la palabra de Dios, estudiar, meditarla, siempre nos enseña más y para mí es una práctica constante. También doy gracias a Dios por el pastor, por la oportunidad que nos da. Y si algo pudiera sentirme orgulloso es de mi iglesia y del amor y la pasión que tiene por formar predicadores. Puedo decir orgullosamente que soy de cantera, hecho aquí en esta iglesia, formado aquí. Es algo que para mí es un orgullo, presumir mi instituto, de dónde vengo. Y creo que no solamente esta generación, hermanos, yo doy clase en instituto y puedo ver en el futuro siguientes generaciones de buenos predicadores, porque esta iglesia es cantera de predicadores, ¿verdad? Y doy gracias a Dios por ello, por la oportunidad que me da de estar aquí y serles siempre de bendición, hermano. Ese es el propósito principal, lejos de mí que sea yo verme atacando a la iglesia, no, siempre es darles algo de bendición, hermanos, para sus vidas. Y quisiera, hermanos, que me acompañen por favor ahí en Primera de Crónicas, versículo 29. Primera de Crónicas, versículo 29. Quiero que leamos los versículos del 1 al 3. Primera de Crónicas, versículo 29, del 1 al 3. Ustedes me siguen ahí con su vista. Dice la palabra de Dios: Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios, él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro, plata para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera. Y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Quiero, hermanos, que veamos otra vez el versículo 3. Dice: además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Y hermanos, en esta noche quisiera predicar, ¿verdad?, un mensaje que surgió cuando nuestro pastor hace ya unas par de semanas estuvo predicando sobre la iglesia. El pastor estuvo predicando sobre el propósito de la iglesia, sobre las responsabilidades que tiene una iglesia, por qué vengo a la iglesia, y mencionó también el temor a Dios, la gran necesidad de la iglesia. Y en esa serie de mensajes, ¿verdad?, Dios habló a mi vida y surgió este mensaje que hoy quiero compartirles en esta noche. Oremos, hermanos. Padre nuestro, mi Dios, te damos gracias. Señor, indignos somos de estar aquí. Lo que nos mantiene de pie, lo que nos mantiene, Señor, delante de ti es tu gracia, tu favor, tu misericordia. Gracias, Padre Santo, por la oportunidad que me das de hablarle a esta preciosa iglesia. A hermanos redimidos, Señor, por tu sangre. Y, Señor, gracias por tu palabra, porque la podemos tener. Usa mis labios, mi mente, mi corazón, Señor, que pueda ser claro. Que tu palabra llegue, Señor, a donde mi humanidad no puede llegar, Señor. El Espíritu Santo se mueva, Padre, en esta noche. Que tomemos decisiones, mi Dios, y que podamos salir edificados, Señor, a través de tu palabra. Gracias, pues, mi Dios, tome control de todo. En Cristo Jesús te pido todo esto. Amén. Mencionaba que se nos ha predicado sobre la iglesia. Y creo que hasta el día de hoy, ¿verdad?, es el servicio que yo veo, o por lo menos en la mañana,
cuando más gente ha venido, hermanos. Y la verdad, la expectativa era que desde el primer servicio se pensaba que esto se iba a llenar. Que posiblemente estábamos con toda la disposición de hacer más servicios. Ahora, el pastor también lo ha dicho y creo que entendemos eso. Yo sé que hay hermanos que no pueden venir, pero hubo muchos hermanos que el primer lugar donde fueron, después de que ya nos dejaron salir, no fue la iglesia. Y creo que esto se debe, hermanos, porque no valoramos o no entendemos lo que es la iglesia. Podríamos esperar, no solamente aquí en nuestra iglesia, sino en otras iglesias, un despertar por los hermanos y valorar la iglesia. Qué bendición, hermano, que su primer lugar donde usted vino fue la iglesia. Que usted estuvo aquí en ese primer servicio. Porque usted ha entendido qué es la iglesia. Y yo quisiera compartir en esta tarde, hermanos, antes de entrar al mensaje, ver un pequeño paseo, hermanos. ¿Por qué nosotros, verdad, pertenecemos a la iglesia? ¿De dónde salió la iglesia? Pero antes quisiera compartirles este sentir que tuvo el rey David. El versículo que vimos, además de esto, por cuando tengo mi afecto en la casa de mi Dios. ¿Cómo es que David llegó a tener este sentir en su corazón? Mi afecto a la casa de mi Dios. Él entendía, ¿verdad? Si vemos el contexto de este pasaje, ya David está pasándole, ¿verdad?, el reino a su hijo Salomón. Él, como sabemos, él no pudo construir la casa como él quería, pero él está dejando todos los preparativos, todo listo para que su hijo sea el que construya ese gran templo. Ahí en el capítulo 28, versículo 2, ahí de Primera de Crónicas dice: y levantándose el rey David puesto en pie, dijo: oíd, hermanos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: tú no me edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra. Vemos aquí el deseo de David, pero no porque él no podía edificar esa casa. Dijo: no, pues si yo no soy nadie más. No tuvo ese sentimiento de egoísmo. Dijo: ok, yo no puedo porque soy hombre de guerra, porque le fallé a mi Dios. Ya conocemos la historia de David. Pero dijo: pero mi hijo Salomón va a ser el que va a edificar esa casa. Y le deja todo listo y todo preparado. David dedicó sus últimos días a entregarse en cuerpo y alma a la preparación de ese templo. El 29:2 dice: yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. No era nomás un proyecto al ahí se va. No era nomás un capricho de David, no, preparación. Piedra por piedra, material por material. Todo listo para edificar esa casa para su Dios. David dio todo lo que tenía porque amaba la casa de su Dios. Y en Mateo 6:21 dice: donde esté vuestro tesoro, ahí estará ¿qué? Vuestro ¿qué? Corazón. David tenía una entrega total a la casa de su Dios. Todo lo que él tenía lo ofrecía para que esa casa fuera edificada. David había experimentado los resultados que produce la casa de Dios. Y una evidencia de ello, hermanos, es el precioso salmo que nos dejó en su capítulo 84. Salmo de David explica cuál es ese anhelo, ese deseo, ese resultado de amar la casa de nuestro Dios. Dice Salmo 84: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de
de tus altares, oh Jehová, de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Verán a Dios en Sión, Jehová, Dios de los ejércitos. Oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, mi escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Dígame si David no tenía pasión por la casa de Jehová. Y David también pasó por momentos difíciles. Si estudiáramos su vida un poquito más a fondo, nos podríamos recordar todo lo que David pasó, pero él siempre estuvo consciente. Primero, la casa de mi Dios, la casa de Jehová. Él aprendió y él experimentó el resultado de la casa de Jehová. Ahora, hermanos, quisiera que veamos rápidamente, hermanos, antes de entrar al mensaje, llevarlos por este recorrido para entender cuál es nuestro origen como iglesia. Dicen que aquellas personas que no conocen su historia o los errores del pasado están condenados a repetirla. Si no conocemos cuál es el origen de la iglesia, nunca vamos a apreciar la iglesia, la casa de Dios. Quisiera que veamos, hermanos, hablando doctrinalmente, cómo es que la iglesia surgió. Primeramente, hermanos, vemos ahí en Mateo capítulo 10, por favor, en Mateo capítulo 10. Si bien, ¿verdad? Hay gente que dice que la iglesia comenzó un día de Pentecostés. Yo encuentro aquí en Mateo capítulo 10 que la iglesia comenzó cuando Jesús llama a sus discípulos. Entonces, llamando a los 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que les echen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los hombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Ahí inicia cuando llama a sus discípulos. ¿Por qué? Porque les da esa autoridad. Les va a enseñar durante 3 años que duró el ministerio de Jesucristo a cómo se debe de hacer la iglesia. Ahí mismo en Mateo capítulo 16. Mateo 16, versículo 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este versículo que mal usan los católicos para usar su pretexto de su iglesia falsa romana, no está hablando que Pedro iba a ser el fundador de la iglesia, es que iba a ser Cristo, que es la piedra, y que Él iba a velar por su iglesia y que nada iba a pasar por su iglesia, que iba a ser lo más amado, lo más preciado para Jesús, su amada iglesia. Así fue, hermanos, como empezó la iglesia. Ahora, ¿cómo fue, hermanos? Que de pasar a la sinagoga pasamos al templo. Quiero que vamos ahí, hermanos, en Éxodo capítulo 26. Éxodo 26. El contexto habla sobre el tabernáculo, cómo es que el tabernáculo donde los israelitas, ¿verdad?, hacían los sacrificios, habla aquí sobre ese orden. Pero quiero que veamos el versículo 31, dice: también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus carriteles de oro sobre basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquí el velo
os dará separación entre el lugar santo y el santísimo. Antes, hermanos, no teníamos la oportunidad que hoy tenemos de estar aquí en el templo. El pueblo de Israel estaba en la parte de afuera. Llegaban todos con su sacrificio para que el sacerdote hiciera el procedimiento para expiación de pecados. Pero nadie entraba aquí, hermanos. Dice que estaba dividido por un velo. Y se dividía el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santo solamente podían estar aquellos sacerdotes y levitas, todos aquellos que administraban el sacerdocio a Jehová. Y solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote para ofrecer holocausto en el altar, donde estaba el arca del pacto y las tablas que Dios dio a Moisés. Y así fue por muchos años, hermanos. Por muchos años el pueblo se quedaba afuera. No tenía la oportunidad de experimentar, de ver resultados, de estar dentro de la casa de Dios. Pero qué hermoso día. Cuando ahí en Mateo, capítulo 27, hermanos. Mateo capítulo 27. Jesús estando en la cruz, a punto de morir. El versículo 49 dice, pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y dice el 51, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Hermanos, gracias a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, tenemos libre entrada a su altar, a su templo. Ese velo fue rasgado, se partió en dos. Yo me imagino esa escena, todos esos sacerdotes que estaban en el templo espantados por el temblor y el velo rasgándose, diciendo, ahora tienen libre entrada. ¿Por qué? Porque son redimidos. Por mi sangre yo les doy entrada al templo. El hermano Cristian decía ahorita, no somos judíos, pero gracias a ese sacrificio de Cristo en la cruz, gracias a esa entrega, gracias a esa sangre, nosotros somos aceptos, hermanos, y podemos ahora entrar en lugar de Dios. Por eso, hermano, acuérdese dónde usted está. No está en cualquier lugar. Esto no es el cine, no es el parque, no es el lugar que usted se imagine, una plaza comercial, no, es la casa de Dios. Si algo debemos de hacer distinción sobre cualquier otro lugar, es la casa de nuestro Dios. Qué triste es ver ahora iglesias que su liturgia, su orden de culto es pura faramaya, pura fiesta, puras luces. No hay orden. Gritos por aquí, gritos por acá, un desmayado aquí. No hay orden en las iglesias. Gracias a Dios por nuestro orden. Porque tenemos un lugar para los niños, para la cuna, iglesia infantil, para que usted no pueda estar aquí en el templo. Aquí no hay niños corriendo. Hay un orden establecido. ¿Por qué? Porque Dios nos dio el privilegio de estar aquí en su casa. Mas Jehová esté en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y ese es mi deseo, hermanos. Dios a mí mismo me ha dicho, estás aquí en el templo. Estás en la casa de Dios. Yo sé, hermano, a veces se nos olvida, otra vez se nos hace fácil, ¿verdad?, hacer cosas aquí, pero hay que respetar este lugar. Cada parte del templo. No rayar las bancas, no rayar los baños, cuidar lo que tenemos. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos que verlo como un privilegio. ¿Cuántas iglesias no anhelarían un lugar así como el que tenemos? Lugar con aire acondicionado, espacioso, grande. Todo fue por la obra de Cristo. No solamente la entrada a la iglesia fue para que, pueden reunirse, no. Cuando Jesús ascendió al cielo, le dejó una comisión a su iglesia. Mateo 28, 18 al 20 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo,
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No se trata de venir solamente y decir, ok, ya cumplí. Hay una comisión. Hay una gran comisión que cumplir. Una de las razones, hermanos, por las cuales Cristo no viene es por eso. Porque aún hay lugares en Mexicali, en Baja California, en México, en nuestro continente, en otros continentes, en otros países donde nunca ha llegado el Evangelio. Y ese es el propósito de la iglesia. Aquí nosotros, nuestra misión es ser luz a otros. Y qué bendición, como yo mencioné al principio, que se han levantado otros predicadores, otros misioneros en México y en Estados Unidos. Porque ese es el propósito de la iglesia, cumplir la gran comisión. No solamente podemos ver el inicio de la iglesia, no solamente podemos ver cómo la sangre de Cristo nos permitió la entrada. Entendemos, ¿verdad?, que hay una gran comisión que cumplir. Pero también, hermanos, hay un modelo a seguir. Hechos capítulo 2, por favor. Hechos capítulo 2. Hechos 2, 38 al 47. Pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este es el modelo de iglesia que debemos de seguir. Nuestro ejemplo de iglesia es la iglesia neotestamentaria. Vemos cada característica, y este puede ser otro mensaje aparte, hermanos, pero vemos qué característica de esa iglesia. Ahora las iglesias buscan otros modelos, otras formas de adoración, otras formas de atraer gente, otras formas de cómo tener contenta a su gente, a su congregación. Y pastores de años y jóvenes también se han creído esa mentira. No, es que ocupamos cambiar. Cuando aquí está establecido el modelo. Pastores se frustran, es que ¿por qué no tengo gente? ¿Y por qué mi iglesia no llena? Aquí dice que en un mismo día fueron 3,000 salvos y 3,000 bautizados y 3,000 se añadieron en la iglesia. ¿Por qué no vemos eso hoy en día? Si aquí está el modelo, aquí está la forma correcta como Dios nos ha enseñado que debe ser la iglesia. Este es nuestro modelo, hermanos. No caigamos en el error, próximas generaciones, de creer, futuros pastores que aquí vengan o que salgan un día al campo, que se ocupa otro modelo para hacer crecer tu iglesia, para hacer una iglesia de éxito. No, el modelo está establecido aquí en la palabra de Dios, porque Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, hermanos, te voy a entrar el mensaje ahora sí. ¿Qué resultados, hermanos? Así como David experimentó. ¿Qué resultados David experimentó de la iglesia? ¿Cómo es que David llegó a tener esa pasión por su Dios? Y yo al mencionarles toda esta historia, hermanos, de la iglesia, es para que valoremos, hermanos, y sepamos de dónde somos, a dónde venimos y hacia dónde queremos ir como iglesia.
Número uno, hermanos, quiero que veamos que la iglesia, un resultado de estar aquí en la iglesia o de venir a la iglesia es que la iglesia te ofrece una identidad. Una identidad. Quiero que vamos ahí en 1 de Timoteo 3:15, por favor. 1 de Timoteo 3:15. El 14 dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿A qué me refiero, hermanos, que la iglesia nos da identidad? Identidad es el determinado por un conjunto de rasgos y características que la diferencian a otros. Nosotros somos una iglesia con una identidad. El pastor hablaba el miércoles, ¿verdad?, sobre que la responsabilidad que tienen los padres de enseñar a la próxima generación Biblia y doctrina. Yo sé, hermanos, que ya lo he mencionado un par de veces, pero no cree el error que solamente los que tienen que saber doctrina son los pastores o los que predican o los que van al campo misionero. No, hermanos, quítese esa idea de la cabeza. Usted, si es padre de familia, usted tiene que saber doctrina. ¿Por qué? Porque esta iglesia ofrece una identidad. No somos una mezcolancia de todos. Los que estamos aquí hemos entendido lo que la iglesia nos ha enseñado. Al grado que podemos llegar a la siguiente declaración. En que Cristo en su ministerio terrenal fundó su iglesia y quedó como cabeza de ella. Le dio poder como iglesia local, murió por ella, vendrá por ella arrebatándola, y en las bodas del Cordero será su esposa. Sus miembros son creyentes nacidos de nuevo, bautizados por inmersión, por voluntad propia, no bebés, y tienen la consigna de dar a conocer el evangelio de Cristo a los perdidos. Esa es identidad. Saber en qué creemos. ¿Por qué nosotros no somos carismáticos? ¿Por qué no somos pentecosteses? ¿Por qué no somos adventistas? ¿Por qué no somos presbiterianos? Porque tenemos una identidad. Conocemos la doctrina. Hermano, no se haga un hermano solamente que venga y pase por aquí. No, hermano, estudie. Creo que hay suficiente buena enseñanza de la palabra de Dios. Hay un instituto donde te pueden enseñar más. Porque esta iglesia tiene una identidad. Y no quiero hablar de otras iglesias, quiero hablar de mi iglesia. Porque si algo también nos distingue es que somos independientes a otras. Sí, tenemos la misma doctrina, hermanos, pero quiero que veamos aquí la identidad que nos ofrece la iglesia. Y si te preguntan a ti, ¿a qué iglesia vas? Pues a una iglesia cristiana. No, hermanos, que usted diga qué es lo que usted cree. Usted debe tener su declaración de fe. Eso que yo acabo de leer, hermano, es la declaración de fe de nuestra iglesia. Y muchos no saben que existe. Aquí está. Pueden pedir una copia en una oficina, ahí está. Cada punto, 12 puntos doctrinales de nuestra declaración de fe. Y este punto es el que abarca la iglesia, por eso yo lo leí en esta noche. Porque esa es nuestra identidad, eso es lo que nos hace diferentes. Y cuando nos vean, diga, mira esa familia. ¿A qué iglesia va? No va a cualquier iglesia, va a una iglesia donde se predica la palabra de Dios. Donde salen retados, donde salen animados, donde ellos, ¿verdad? Se ve que hay un cambio en sus vidas. Donde no viven una vida doble. Donde verdaderamente ellos son edificados en la palabra de Dios. La iglesia, un resultado de amar la iglesia es que nos ofrece una identidad. Número 2, hermanos, ahí en 2 de Tesalonicenses 2:15, por favor, 2 de Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Pablo llamó a la iglesia de Tesalónica a estar ¿qué? Firmes y retener la doctrina. Otra cosa, hermanos, que es el resultado de amar la iglesia, de amar la casa de Dios, es que hay un arraigo. Hay un arraigo. Arraigo viene del latín radicare, que significa echar raíces, afianzarse, ganar firmeza. Y la iglesia es algo que ofrece, hermanos.
Qué bendición que aquí hay familias que tienen más de 20 años aquí en la iglesia. Y unas desde el principio, desde que el pastor aún era soltero, antes de que agarrara la iglesia. Qué bendición por esas familias que se han arraigado en una iglesia. Que no están brincando aquí y allá, hoy estoy aquí, mañana estoy en otra iglesia. No, arraigo. La iglesia te ofrece un sentido de arraigo, de que eches raíces, que permanezcas. No solamente tú, sino tus generaciones. Yo es mi deseo, hermanos. Si Dios me permite un día tener hijos, verlos aquí. Y como es el pastor, verlos nacer aquí en los pasillos de la iglesia. Verlos crecer. Verlos estudiar aquí. Verlos prepararse aquí. Pero qué triste, hermanos, que nosotros no hemos experimentado este sentimiento de arraigo. Pensamos que la iglesia, pues si no, después busco otra, ¿no, hermanos? La iglesia debe tener en nosotros ese sentimiento de pertenencia. Qué triste, hermanos, también es que nosotros solamente veamos a la iglesia como a ver qué me da a mí, a ver qué yo le puedo sacar. Jóvenes ahora se casan. Dios les da aquí a su esposa. Y ya que después consiguen eso, dicen, ya no ocupo más de la iglesia, me voy. O no sirvo. O vengo de vez en cuando. No, joven. Si tú encuentras aquí a tu pareja, si Dios de aquí te suplió a tu esposa, trata de permanecer aquí en la iglesia. Está firme y retener la doctrina que habéis aprendido. Hay un compromiso nosotros, hermanos, con la siguiente generación de poder compartirles, de enseñarles. No una religión, hermanos, porque no se trata de pasar religiones, sino de mostrarles con Biblia el por qué. ¿Por qué nosotros, como ya vimos, ¿verdad? ¿Por qué venimos a esta iglesia? ¿Por qué creemos en esto? ¿Por qué creemos en la separación del mundo? ¿Por qué nosotros no practicamos estas cosas? Sentido de arraigo. Que pasen los años y podamos ver en nuestras vidas la mano de Dios. Hasta estar hasta muy ancianitos ya, pero entender que esta fue mi iglesia. Para bien o para mal, esta es mi iglesia. Yo aquí pertenezco. Este es mi segundo hogar. Esta es mi familia espiritual. Sentido de arraigo, de pertenencias. Y cuando usted tiene este sentido, hermanos, difícilmente usted no va a permitir que alguien más hable de su iglesia. Porque cuando algo no le pertenece, usted dice, ok, no pasa nada. Pero cuando realmente usted tiene el arraigo, la permanencia, dice, no, mi iglesia es así, es diferente. No somos perfectos, hermanos. No estoy hablando, y no quiero que se malentienda, a ser fanáticos y pensar que aquí todo es perfecto. No, hermanos, nada es perfecto aquí. Pero si están ustedes, hermanos, algo por su iglesia, hágalo. Sirva a su Dios. Tenemos la oportunidad, hermanos, de aquí encontrar no solamente esposos, sino también ejercer un ministerio. Siendo maestro de escuela dominical, siendo ujier en la música, en el audio, en las rutas, en el colegio. Porque eso nos da a la iglesia un arraigo, decir, esto es mío. Esto, ¿verdad? Mientras yo sea miembro de la iglesia, yo quiero ser parte de la iglesia. Cada actividad, cada evento, cada reunión, cada servicio, yo quiero estar ahí. Porque es mi iglesia. Porque de ahí pertenezco y de ahí soy. Ahí yo fui salvo, ahí mi familia fue salva, ahí mi papá, ahí mi abuelo, ahí mi tatarabuelo, ahí encontró a Cristo. Que tengamos este sentido, hermanos. Estar arraigados, primeramente a la palabra de Dios. Y después, hermanos, encontrar una iglesia como esta. Que se predica la palabra de Dios. También, hermanos, no solamente nos ofrece identidad, no solamente nos ofrece arraigo en la iglesia, sino también ahí en Hechos capítulo 11, por favor, Hechos 11. Hechos capítulo 11, versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia
y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Sentido, hermanos, también, como ya hablamos, de pertenencia. Sentido de pertenencia, hermanos, significa satisfacción de una persona al sentirse parte integrada de un grupo. Dice aquí la Biblia que aquí los hermanos fueron llamados cristianos por primera vez. Y qué bendición, hermanos, nosotros poder experimentar este sentimiento de pertenencia. Saber que nuestras familias aquí van a crecer. Saber que tenemos un grupo de hermanos que muchas veces más que hermanos son nuestra familia. Yo, hermanos, en lo particular, ustedes saben, no tengo aquí mis papás, no tengo aquí hermanos, no tengo tíos, no tengo abuelos aquí. Hace 7 años llegué aquí solo y mucha gente me decía, ¿y por qué te vas a Mexicali? ¿Por qué si no tienes familia? Pero yo puedo decir con mucho orgullo y con mucha bendición, hermanos, que esta es mi familia. Este es mi hogar. Ahorita los hermanos Santillán hablaban sobre su accidente y cómo los hermanos les ayudaron y le echaron la mano. Qué bendición, hermanos, tener una iglesia donde hay gente que nos ayuda. Que podemos ser de bendición a otras personas. Que podemos tener una comunión entre hermanos. Y gracias a Dios porque ya estamos volviendo, pero nos da gusto ver hermanos. Que todos estos meses no pudimos vernos, no pudimos estar ahí con ellos. Eso nos lo da la iglesia. Yo pertenezco a este grupo. Y hermanos, como lo mencioné en los segmentos de meditación, cuando alguien se va de aquí, hermanos, la Biblia habla que somos un cuerpo. Debe de dolernos como cuerpo cuando alguien se va. Y ese sentido de ir a buscarlo, ¿por qué? Porque nosotros decimos, no, nos falta alguien. Nos sentimos incompletos. Nos pesa mucho, ¿verdad? Cuando alguien fallece y dice, este hermano. ¿Cuántos hermanos, la verdad, hemos visto que han partido con nuestro Dios y nos duele? ¿Por qué? Porque somos un solo grupo. Dice la Biblia que el cuerpo, ¿verdad?, tiene muchos miembros y todos están unidos entre sí. Esa comunión, hermanos, que solamente la iglesia puede darnos. Una familia en la fe. Una familia que solamente puede ser en la iglesia. Saber que hay hermanos que oran por nosotros, aún en la necesidad y en la adversidad. Venía también nuestro hermano César ahorita, ¿verdad?, y nos comentaba esa situación. Y qué confortable es saber, escuchar, hermano, estoy orando por ti. Hermanos, a veces eso vale mucho más que tantas cosas, hasta materiales. El saber que hay una iglesia, hay un pastor, hay hermanos, hay grupos de oración que oran por tu necesidad. Ese es el sentido de pertenencia. Yo aquí soy, aquí pertenezco. La iglesia nos ofrece amistades. Como ya mencionaba en el punto anterior, aquí crecimos, hermanos. De aquí, gracias a Dios, en su buena voluntad, yo encontré a mi esposa. Muchos aquí, ¿verdad?, van a encontrar a su esposa aquí. Encontraron a alguien especial. Eso debe ser aquí en la iglesia. Joven, no cometas el error de buscar allá afuera esposa. Aquí va a ser. No lo veo, hermano, ¿de dónde? Yo tampoco no lo veía de dónde. Y miren, aquí estoy. Y no soy el más guapo de la iglesia, por supuesto. Entonces, no cometamos el error de ir a buscar cosas afuera. Joven, señorita, cree, todo lo que tú necesitas, aquí lo vas a encontrar. Si amas a tu Dios y sirves a tu Dios de todo tu corazón, te buscas primero su reino y su justicia, créeme, Dios te va a dar lo que tú necesitas, tu santa y divina voluntad. Hermano, enseña a su familia, enseña a sus hijos. ¿Qué valor tiene la iglesia? Nadie le va a dar el valor a la iglesia más que usted, padre. Si usted se levanta en la mañana del domingo y dice, creo que hoy no es buen día, hoy no vamos, ¿qué van a aprender sus hijos? Qué triste es, ¿verdad?, que aquí crezcan y luego en el grupo de jóvenes digo, ¿y cómo es posible que no quieran venir? Porque yo quiero suponer que en casa no hay un buen ejemplo de los padres.
Nos ha enseñado que el domingo es el día del Señor. Nos ha enseñado que hay que venir de una forma reverente a la casa de Dios. Nos ha enseñado, ¿verdad?, que la iglesia es lo primero que debe ser en nuestras vidas, porque no hay sentido de identidad. Lo tomamos como cualquier cosa. Vente como sea, agarra la ropa que sea. Está corto el vestido. ¿Qué le hace? Vámonos así. No me peiné. Sí que le hace así, vámonos. No le damos el valor a la iglesia. Cada familia, cada padre, cada responsable de hogar tiene esa encomienda. Enseñarle a sus hijos cuál es el camino a seguir. Yo doy gracias por mi padre, porque él tomó esta decisión de un día traernos a esta iglesia. Porque él fue responsable y dijo, quiero un lugar donde mis hijos crezcan y sirvan a Dios. Y no quiero sonar exagerado, hermanos, o tal vez muy fanático, pero no sé dónde estaré yo, hermanos, si yo no hubiera llegado a esta iglesia. El próximo año vamos a cumplir 20 años que llegamos por primera vez a esta iglesia. Una invitación que nos hizo el hermano Salvador García a venir. Y llegamos en un momento en donde había muchos cambios. Estaba yo en ese trance de adolescente, entre niño y adolescente. Y puedo recordar, hermanos, con gusto y satisfacción, que aquí en esta iglesia me enseñaron tantas cosas. Y yo siento, hermanos, que me debo a esta iglesia. Cuando Dios me llama a servirle, a Él a prepararme, fue en esta iglesia. Una conferencia de jóvenes, año 2006. Yo decidí rendir mi vida al Señor. Y fue en esta iglesia. Pasan los años, me voy a vivir allá al sur, como ustedes saben, y cuando acabo mi carrera de enfermero, pensaba en muchos institutos. ¿Dónde puedo irme a estudiar? Y mi papá me decía, donde tú quieras irte, yo te apoyo. Y pensé aquí en la iglesia. Pensé en mi iglesia. Voy a irme a otro instituto, a otra ciudad. Y quién sabe qué hubiera sido de mí. Pero dije, yo quiero volver aquí, donde yo aprendí. Donde esta iglesia me ha dado tanto. Donde el pastor tanto nos ha apoyado y nos ha enseñado. A eso me refiero, hermanos, con ese sentido de pertenencia. Que usted ame su iglesia. Valore su iglesia. Cada cosa que estés aquí, valórelo. Hermanos, usted ha sido privilegiado de tener este edificio. Yo aún, ¿verdad? Ya sé que ya varias veces ya lo he mencionado, pero yo aún añoro ese edificio antiguo que teníamos. Yo todavía lo extraño, ¿verdad? Y tantos recuerdos. Yo sé que a muchos ya no les tocó, pero con tantos recuerdos yo veo ese edificio. La salida era algo tan bonito, ver tanta gente en la calle, los carros ahí, que nadie pasaba, nadie cruzaba, llenitos ahí en la mañana, cuando teníamos que hacer hasta doble servicio porque no cabíamos. Y ver ahora, hermanos, este templo, este lugar, y no apreciarlo y no valorarlo, y decir, hoy me quedo en casa, hoy mejor aquí lo veo, cuando tienes la oportunidad de venir, cuando confiaste en tu trabajo, en tus fuerzas, en tus recursos, en tus bienes, antes de confiar en Dios y venir a su casa y darle gracias por lo bueno que Él ha sido en tu vida. A eso me refiero, hermanos. Es el mensaje, hermanos, que quiero compartirles. Valora la casa de Dios. Hermano, que uno has venido, ven, hermano, ven. ¿Qué estás esperando? ¿Que te dé coronavirus en tu casa ahí esperando? No. Ven a la casa de Dios. Ven a darle gracias a Dios. Dice la Biblia que Noé, después de estar tanto tiempo en el arca, y si alguien es experto en cuarentenas es Noé. Y Noé, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que estar casi un año en el arca, porque fueron 40 días y 40 noches de puro diluvio, pues después que se aventó casi un año en el arca, con los animales. Dice la Biblia que Dios le dio la orden de decir, puedes salir, sal Noé. Tú y tu familia y todos. Y lo primero que hizo Noé, ¿qué fue? Un altar a Jehová. ¿Dios se lo mandó? No, no se lo mandó. ¿Y me vas a hacer un altar? No, Noé de su corazón, en agradecimiento a su Dios, dijo, Señor, yo te hago un altar. Quiero terminar, hermanos, con esta letra de este himno.
Este himno yo lo conocí en mi infancia, y cuando estaba haciendo este mensaje vino a mi cabeza. Yo sé que muchos no lo conocen, pero quiero describirte o narrarte lo que dice su letra. Dice así: ¿ves la iglesia que ufana levanta de la cruz el glorioso pendón? Es mi iglesia do todo creyente alza a Dios su ferviente oración. Todo allí en armonioso concierto rinde culto supremo al Creador, porque tú que su gracia recibes, ¿no la adoras viviendo en su amor? Si es que alientas en tu alma el deseo de encontrar el alivio al dolor, lleva tu alma ante el trono de gracia y a la iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven a la iglesia conmigo, oh, ven a adorar al Señor. No hay sitio más dulce en la tierra que la casa del Padre de amor. Y este es nuestro deseo, hermano, la iglesia. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, por cuanto tengo mi afecto a la casa de mi Dios. Hermano, yo espero que en esta noche usted pueda experimentar lo que David experimentó. Usted puede experimentar los resultados de venir a la casa de Dios. Tener sentido de identidad, sentido de arraigo y un sentido de pertenencia. Que usted sepa bien usted a quién cree, a quién sirve, cuál es su iglesia, cuál es el futuro de sus hijos, y que nada ni nadie le quite su fe. Y que en esta noche, hermanos, podamos ir delante de nuestro Dios y pedirle que Él nos ayude. Y hermano que nos ve en casa, ven, hermano. Ven, aquí te esperamos. Ven y dale gracias a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida. Ven y experimenta con nosotros el poder que es venir a la iglesia. El gobierno no le dio el valor a la iglesia. En muchos países, Estados Unidos y México, dijeron: no, la iglesia no es necesaria, vamos a cerrarla. Y yo le voy a decir algo, hermanos, que tal vez es fuerte, pero yo lo voy a mencionar aquí. A mí me daba un celo muy grande ver que no nos dejaban congregarnos, hermanos. Y yo, como ustedes saben, yo me dedico a Uber y yo trabajo llevando gente, aparte de la enfermería. Hermanos, los moteles nunca cerraron. Nunca cerraron. No había filtros de sanitación ni nada, hermanos. Esos lugares nunca cerraron, donde abunda el pecado. Y dijeron que la iglesia no es importante. La iglesia nunca cerró sus puertas. Aquí estábamos, hermanos, cada domingo transmitiendo. Pero lo que quiero llegar con esto, hermanos, es que el mundo no le va a dar la importancia a la iglesia como usted y yo, hermano. Démosle la importancia al venir a la casa de Dios. Pastor nos habló en la mañana que no nos afanemos o no nos, ¿verdad?, gane la ansiedad. Ya sal de tu casa, hermano. Ven, aquí te esperamos. Ven a la casa de Dios. Ven y dale gracias a Dios por lo que ha hecho en tu vida. Vamos a orar. Padre nuestro, mi Dios, te damos gracias en esta noche. Gracias, Padre, Señor, por tu palabra. Señor, si en algo no fui claro, Señor, pido que tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra completa en cada hermano, en cada hermana. Señor, gracias por hablar a mí primero en mi vida. Gracias, Señor, por hablarme y darme a entender, Señor, qué tan importante es tu iglesia. Oh, Señor, que en esta noche hay hermanos, tanto aquí en tu casa como en la transmisión, que despierte ese anhelo y ese deseo por estar en tus atrios. Que podamos tener ese sentir que tuvo el rey David, de darlo todo por la casa de Dios, de entregarnos aún nuestras vidas, nuestras fuerzas, nuestros recursos a la casa de nuestro Dios. Ayúdanos, Señor, a entender el sentido de identidad, de arraigo y de permanencia. Saber, mi Dios, que tenemos un gran privilegio de estar aquí. Que un día ese velo fue rasgado por tu Hijo Jesús para darnos libertad de estar aquí en tu altar, Padre. Ayúdanos, Señor, a valorar tu iglesia. A entender que el mundo nunca lo va a hacer. Que solamente, Señor, los cristianos, tus hijos, vamos a hacerlo. Que no seamos, Señor, saqueadores de tu iglesia. Que solamente vengamos a venir, Señor, a agarrar lo que queramos, Señor. Lo que nos conviene.
y nunca hacer nada por ti y por la iglesia. Ayúdanos, Padre, a enseñar a siguientes generaciones, Padre, doctrina, enseñanza, orden de culto, liturgia, la sana doctrina, la buena música, la verdadera adoración que tú mereces, Padre. Oh Señor, dejo esta invitación en tus manos y dejo el tiempo al pastor. Querido Dios, gracias por esta palabra que hemos recibido, una bendición. Ahora, Señor, que todos aquí podamos tomar decisiones en base a lo que hemos oído, valorar, apreciar nuestra iglesia. Como David dijo, por cuanto yo tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Que así nosotros podamos igual crecer en nuestro afecto por la casa de nuestro Dios. Todos cerrados, tu cabeza inclinada. Ya muchos están de rodillas. ¿Quién más puede decir? Yo también, pastor. Que mi afecto crezca por la casa de mi Dios. Amén. Qué tremendo lo que hemos escuchado esta noche, qué tremendo. Hermanos, ahí en casa, muchos de ustedes, yo sé, su deseo es estar en esta casa, en la casa de mi Dios. No dejen de orar. No dejen de poner esa petición delante de Dios. No pierdan ese deseo. Ese deseo como David de tener su afecto en la casa de mi Dios. Voy a cambiar la invitación. Mi amigo, mi amiga, si usted está aquí en esta noche y no tiene a Cristo en su corazón, yo le invito, ríndase a Cristo, entréguele su corazón a Cristo. Puede haber alguien entre nosotros aquí presente que puede decir, pastor, yo no soy salvo. Yo no sé dónde iría mi alma. Si yo muriera hoy, no sé dónde pasaría mi alma la eternidad. Yo quiero saber qué tengo que hacer para ser salvo, para ser salva. ¿Habrá alguna persona aquí esta noche? Solo levanta tu mano diciendo, pastor, ore por mí. Ore por mí, pastor. Yo quiero saber qué tengo que hacer para ser salvo, para ser salva. ¿Habrá alguna persona? Solo levanta tu mano bien alto, bien alto, bien alto. Allí en casa, mi amigo, mi amiga, usted que ha visto este mensaje, esta predicación, este servicio, está viéndolo ahí. Si usted no tiene a Cristo, está perdido. Entréguese a Cristo, entréguele su vida, entréguele su corazón. Pídale a Cristo que le salve y Cristo le salvará. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra, gracias por hablarnos. Qué manera de cerrar el día. Qué manera de cerrar este tu día, Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Gracias. Bendice cada hermano, cada hermana, cada familia. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo, gracias. Amén. Muchas gracias por ver este video. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Si gusta ver más contenido de nuestro canal generado en nuestra iglesia, puede dar clic aquí en el enlace que aparece a un lado de mí. También no se olvide de suscribirse en este botoncito y presionar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que Iglesia Bautista Esperanza genere nuevo contenido. Nos estamos viendo y que Dios los bendiga.